Buenas noches, estamos aquí en el directo. Bienvenidos y bienvenidas para los que estéis aquí entrando, lo que es aquí en Instituto Holístico. Hoy tenemos el placer, buenas noches, estar con Oliva Abad Santos, en el que nos va a hablar de un tema muy interesante que posiblemente muchas personas no conozcamos sobre lo que es nuestro ADN, sobre todo cómo activarlo y poder conectar con esa fuerza espiritual que realmente esa energía que puede tener lo que es nuestro ADN y no lo hemos descubierto. Eh, Oliva Abad tiene justamente este fin de semana, tiene un taller para aquellos que estén interesados para poder realizar este taller con ella y solamente quedan poquitas plazas para poder cubrirlas. Entonces, para aquellos que sean los primeros o en poder contactar con ella para este fin de semana, pues tendréis la oportunidad de poder de tener este taller tan maravilloso. De todas formas, realizará más talleres más hacia adelante y toda la información la tendréis en su página web, que tenéis toda la información debajo de este vídeo, ¿vale? Oliva es maestra holística, es experta en coaching transvibracional, terapia holística y formación integral, es escritora y realiza viajes de transformación con María Magdalena, que yo creo que eso tiene que ser maravilloso, ese tipo de viajes de María Magdalena, porque por lo que tengo entendido tiene una alta vibración todos esos viajes y bueno, yo no lo he experimentado, pero me imagino que tiene que ser una pasada, vamos. Bueno, perdón, Oliva Abad, la podéis encontrar lo que es en su página web, olivaabadsantos.com, en Instagram, buscando oliva-abad y también tenéis lo que es su teléfono debajo de este vídeo. Y bueno, pues nada, pues coméntanos un poquito en qué consiste esto del ADN. Esto parece que es una técnica nueva, bueno, y también llevas muchísimos años ya con este camino, que llevas ya 17 años con este proceso de transformación para ayudar a otras personas en su consciencia. Entonces, coméntanos en qué consiste este tipo de sanación, si es espiritual, física, coméntanos un poquito. Bueno, Susana, encantada de estar aquí con vosotros y Igualmente. con toda la gente que nos pueda ver luego en las retransmisiones posteriores. Bueno, pues realmente todos contamos con un ADN y este ADN físico que conocemos y que es reconocido desde el año 1953, bueno, pues posteriormente, ya en el 2012, se vio que tenía una energía multidimensional. Es decir, que no solamente tenemos esa doble hélice de ADN, sino que, como dicen los científicos, al menos existen 12 fibras multidimensionales de ADN. Fíjate qué interesante, porque en el año 2001 se descubrieron 3.000 millones de pares de bases de lo que constituía la doble hélice del ADN. Y solamente se pudo codificar o descifrar un 3%, que son los 26.000 genes que forman nuestro código genético, ¿no? Entonces, ese 3% es lo que nos representa en el aspecto físico. Pero hay un 97% del ADN que los científicos durante mucho tiempo dijeron que era ADN basura, porque no sabían exactamente para qué funcionaba. Bueno, pues afortunadamente en este 2012 se pudo descifrar el 90% del 97% del ADN y se vio que tenía como un manual de instrucciones en relación a todo lo que nosotros somos, hemos sido e incluso información de lo que podemos llegar a ser. Entonces, a mí me encanta, ¿no? Cuando nos descubrimos a nosotros mismos y decimos, tenemos un potencial increíble porque dentro de nuestro ADN está, luego lo veremos, las diferentes fibras que nos representan y está la plantilla original de quién verdaderamente somos. Sin duda, llevamos muchos siglos donde hemos estado perdiendo esa actividad del ADN. Fíjate, Susana, que en tiempo de Lemuria, si nos remontamos a Lemuria, estamos hablando de hace 50.000 hasta 12.000 incluso años, pues teníamos un ADN con 36 fibras.
Actualmente hay dos. Fíjate que en el 2010 ya los científicos han descubierto niños que tienen 3 hélices y 4 hélices, con unos poderes impresionantes, ¿no? Eh, la telequinesia, la telepatía, de una forma extraordinaria. Entonces, de alguna manera, todos tenemos que ir redescubriendo ese potencial, ese poder que tenemos dentro de nosotros, que se nos ha olvidado, y es donde está la herencia de Dios. Bueno, todo esto puede resultar un poquito extraño, pero fijaros que después de la caída de la Atlántida, pues nuestros 36 fibras de ADN se convirtieron solamente en dos, que es lo que tenemos. Y si nos remontamos a la ciencia, nos dicen que hace 200.000 años ocurrió algo extraordinario en la evolución de las especies, que no sabemos a qué hace referencia, pero lo que sí que se sabe es que los homínidos y los hombres primitivos de hace más de 200.000 años, pues tenían 24 pares de cromosomas. Y resulta que nosotros, como seres humanos que somos, así como estamos reconstruidos, tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces hay como algo extraño que la ciencia no ha podido explicar claramente en esa evolución de las especies. Entonces, si nos vamos a la información espiritual y sobre todo la información espiritual que recibimos a través de Crayon, allá espiritualmente, nos damos cuenta que ese par 24 sí que existe dentro de nuestra genética, aunque los científicos todavía no lo pueden ver con claridad con las técnicas actuales que tienen. Pero Pero que en ese disculpa par, una pregunta, ¿esos 24 par de genéticamente lo han visto lo que es a ver, en fósiles? ¿Lo han encontrado o cómo lo han averiguado exactamente? bueno, ya sabes que los estudios que se hacen de genética, Sí, lo que hacen son las diferentes pruebas para poder determinar el número de cromosomas que tienen diferentes especies o primates. O sea, eso se hace casualmente en Burgos está el Museo de la Evolución. Entonces, en el Museo de la Evolución, pues se hacen todos los estudios para determinar desde qué origen son los diferentes homínidos. Y todos estos homínidos en la evolución, en esas pruebas científicas que hacen, pues descubren que tienen 24 pares de cromosomas. Y actualmente nosotros tenemos ese par 23 de cromosomas. Eso es lo físico, ¿no? Aunque los científicos, como te decía antes, ya han descubierto que hay más hélices de ADN, o sea, la ciencia se está abriendo a esta nueva información. Y de hecho hay un científico que le dieron el premio Nobel que se llama Collins y este científico hablaba de la existencia de Dios en nuestro ADN y es lo que puede dar explicación a todo esto, ¿no? Porque la ciencia todavía no da crédito a cómo puede suceder este par de cromosomas, que ellos piensan que se ha producido un solapamiento entre dos cromosomas, que eran 24, y se solaparon dos y formaron un único cromosoma. Entonces, la información espiritual, que para mí la ciencia y la espiritualidad es la misma, cuando hay algo no está todavía demostrado, parece como muy esotérico, pero cuando ya existe esa información científica, pues se dan cuenta que es lo mismo. Entonces llegará un día en que la ciencia va a descubrir este 24 par de cromosomas. Bueno, pero aquí lo verdaderamente importante es que nosotros tenemos este par 24 de cromosomas, todos los seres humanos dentro, y donde tenemos una información espiritual importante, donde podemos rescatar nuestro poder divino, nuestro poder personal incluso. Y si te parece, podemos hablar de esas 12 capas de ADN multidimensional que, como dice la ciencia, al menos existen, y por ahí podemos descubrir, la gente puede descubrir, decir, bueno, ¿y de qué sirve, no? Pues mirad, en el par 12 de cromosomas, la 12ª élite del ADN multidimensional está la energía, diríamos, esto ya es información espiritual, no científica, está lo que es el Sadai, la información del Dios Todopoderoso. Esa fuerza todopoderosa que todos somos, no es algo que habite en el exterior, sino que también está en todos y está en nosotros.
Para mí me pareció muy potente el descubrir esto, porque yo siempre he sido una persona que no me quería lo suficiente. Entonces, cabalgaba siempre con la espiritualidad afuera y cuando llegué a descubrir que esa parte de la creación, esa parte del ADN divino vive en mí, entonces cuando uno empieza a plantearse, ostras, si estoy llamando afuera, también tengo que amar la parte dentro que yo tengo. Entonces, ahí está esa fibra número 12 que nos habla del Dios Todopoderoso, que todos somos, que tenemos gran poder dentro, ¿no? Después tenemos la fibra número 11 multidimensional que nos habla de la capacidad de amar, porque una de las cosas más importantes que tiene nuestro ADN, esperando ser despertado, es el amor compasivo. Y ese amor compasivo, ¿no? ¿Cómo se activa? Se activa, se está activando mucho en el planeta por las acciones compasivas. O sea, el ser humano está activando su ADN de forma natural. Yo doy cursos formativos para activar el ADN y acelerar y dar esta información a ONTASAT, como digo yo, a trabajadores de la luz, para que luego ayuden a otros a dar esas formaciones o activar el ADN a otros, ¿no? Pero ya la propia energía solar que nosotros estamos recibiendo y el estado de conciencia que se está teniendo la humanidad está haciendo que se active ese ADN. Para que nos hagamos una idea, el Maestro Jesucristo tenía su ADN activo 100%. Nosotros nacemos con un 30% activo. Y a medida que nos vamos desarrollando, a medida que aumenta nuestra vibración, bien porque hacemos cursos formativos, porque trabajamos la meditación, trabajamos el sonido o trabajamos diferentes herramientas, a medida que subimos nuestra energía, ahí en ese empieza el ADN a moverse, a activarse. ¿Vale? Luego ya te explicaré un poquito pequeños trucos de cómo se puede hacer. Pero esa fibra número 11 ya se activa cuando nosotros vemos una guerra y cuando decimos, Dios mío, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿No? Y ya sientes, no pena, ¿vale? Porque la pena es una vibración muy baja, sino sientes compasión por el otro. Entonces se va despertando esa fuerza compasiva. Y hoy el ser humano, aunque parezca que no hay amor, está despertando su conciencia de una manera maravillosa para sentir el amor a raudales más que nunca. Entonces, hay que confiar en esa energía. Pero realmente cuando suceden cosas así tan dramáticas en el mundo, como está sucediendo actualmente, sí que es verdad que se activa a lo mejor lo que es la compasión, pero también va ligado un poco lo que es con la energía, un poco de miedo, de tristeza. Entonces eso puede Efectivamente, perjudicar eso a lo que es perjudica mucho a la activación del ADN. De hecho, mira, el ser humano en este momento está en la época más importante de la evolución desde la época de Lemuria. O sea que estamos viviendo un momento extraordinario a nivel energético que nos permite tener un despertar masivo de la humanidad de una forma muy potente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay situaciones de miedo, de la naturaleza que sea que todos conocemos, entonces diríamos que se retrasa la evolución del ser humano. Sin embargo, que hay muchas personas que ya por sus herramientas que han utilizado o por su estado de conciencia, ya viven en un estado de paz, armonía y tranquilidad independientemente de lo externo. Porque la paz no es algo que esté fuera de nosotros. La paz es algo que está dentro de nosotros. Es algo que se siente y se vibra. Pero sí que es cierto que hay mucha, es decir, una parte de la humanidad, una parte de la sociedad que incluso elige conscientemente estar en esas frecuencias bajas de vibración y que incluso el dominio y el control a los otros lo hace para que el ser humano tenga un despertar menor. Pero fíjate que estamos en este momento siendo apoyados de una forma hermosísima, como digo yo, por todos los seres de luz, porque rescatar el ADN original es algo que a lo largo del tiempo los grandes maestros que han venido a la Tierra han querido que se hiciese. Y este es el momento.
O sea, todo que estoy hablando a nivel de ADN está muy relacionado con la energía de María Magdalena, esos viajes que tú comentas, que hacemos al país cátaro, al sur de Francia, ¿vale? Porque lo que se quiere es que cada uno encuentre ese poder divino, la energía crística, el amor dentro, esa fuerza interior. Y eso está en el ADN. El ADN, que es multidimensional, tiene una capacidad de expansión que llega hasta 8 metros formando el Merkaba. Entonces, cuando activamos nuestro ADN, nuestra frecuencia vibratoria es elevada y ya no entras en esos programas de sufrimiento, de pena, sino que te mueves en una energía hermosa que es la compasión, que es una energía espiritual que está dentro de nosotros y que se activa de alguna manera masivamente en el planeta cuando hay este tipo de acontecimientos. Entonces, la alegría, por ejemplo, es algo que se tiene que activar a través de la capa número 3 del ADN. El ADN, ahí tiene la capa 3, que es activar, todas funcionan al mismo tiempo, ¿vale? No es que una se active diferente al otro, pero sí que las tenemos que diferenciar para que la mente humana pueda comprender de qué estamos hablando. Porque nuestro ADN lo que necesita es ser reconocido, no necesita ser mejorado. Nuestro ADN es hermosísimo, es perfecto en toda su plenitud, pero necesita ser reconocido, como hice yo, reconocer la magnificencia de lo que somos nosotros, cada uno de nosotros en nuestro interior, ¿no? Es decir, es que eres bella, Susana, porque tienes una grandeza en tu interior enorme. Entonces, ya no estamos dando poder afuera, ya tenemos todos los potenciales para poder cambiar dentro. Y como ha demostrado la ciencia, el ADN se modifica se puede reprogramar con la palabra hablada. Entonces, si yo digo cosas positivas a mí misma, me puedo sanar en mi salud física, en mi salud emocional, en mi salud mental. Entonces, ahí tenemos unas capas muy interesantes, como es la capa número 8 del ADN, que está muy relacionada con los registros acásicos, con el acasa. Todos hemos oído el acasa. Entonces, nosotros hemos venido a este planeta muchísimas veces. Entonces, esta es una vida hermosa. Todos los que estamos aquí hemos decidido venir a cumplir con nuestro propósito. ¿Cómo nos íbamos a perder esta gran aventura? ¿Dura? Sí, lo es. Es una aventura dura, pero es una aventura y yo por eso dejé mi trabajo, como te contaba antes, porque yo sabía que estaba haciendo mi labor en una empresa privada como directora de calidad, pero yo decía a mí misma, es que la humanidad nos necesita para algo mucho más importante que estar controlando alimentos, que sí lo es, claro que lo es, pero sobre todo para que cada uno se reconozca en la altísima frecuencia que hay en su interior para que haya un proceso de sanación. Me han surgido dos cosas, a ver que no se me pase la segunda. Entonces, con esto del ADN, ya no solamente conecta espiritualmente lo que es con esa energía divina, con esa fuerza, al mismo tiempo me imagino que irá ligado también para una sanación física, ¿puede ser? Claro, claro. Sí, si quieres darme la otra pregunta y así te contesto las Eh, dos. a ver, es un comentario que me ha venido con respecto, por ejemplo, a lo que es la creación del mundo, que, por ejemplo, en los documentales viene como que el planeta comenzó de que empezaron a caer meteoritos, que, bueno, no me acuerdo muy bien de un documental que vi, entonces se iba creando lo que era la vida aquí en la Tierra hace 500.000 años o no sé cuántos años era. Entonces, realmente sí que es verdad que posiblemente la formación, bueno, eso es la teoría que han podido sacar científicamente, pero la realidad no se sabe. Entonces, lo que es nuestro ADN, mi pregunta, ¿crees que puede venir de otro planeta, de otra... Mira, te voy a empezar contestando a la segunda y luego continuamos con la primera. La creación, el Big Bang, empezó hace 13.700.000 años, ¿vale? Y ahí se fueron conformando, diríamos, las diferentes estructuras, los diferentes planetas, y no solamente este universo, sino los múltiples universos, porque hay muchos universos. Sí, efectivamente, hace 200.000 años ocurrió esa parte de ese ADN que viene de las estrellas.
Y de hecho, todo apunta a que viene de las Pléyades, ¿no? Que son nuestras hermanas de las estrellas. Entonces, nosotros tenemos un ADN divino dentro de nuestra genética. Es decir, que cuando hace unos 200.000 años, que hablamos en cifras como si no fuese tiempo, hace 200.000 años, empezamos a recibir una herencia genética diferente que tardó 50.000 años en mezclarse en todos los homínidos o seres humanos, ¿no? Los prehumanos, ¿no? Del planeta. Tenemos un ADN de las estrellas. Sí. Y que somos mágicos, es decir, justamente me resulta curioso porque lo que estás transmitiendo hoy justamente con una persona para mí muy especial, una amistad. Hemos tenido una conversación relacionada, no de esto, pero parecida con todas estas cosas y justamente una comentario que es que la vida es un milagro, es decir, no le damos el valor de lo que es formar lo que es un ser vivo, es decir, un ser vivo tanto sea un humano como un animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, es que es mágico, es la creación de una persona, eso es un milagro y no somos conscientes de realmente, como tú estás diciendo, ese potencial que tenemos. Y bueno, te doy paso para que sigas comentando tu proceso. Sí, estábamos comentando, sobre todo en este proceso que te voy a explicar, te responderé a esa pregunta que me has dicho, cómo podemos mejorar nuestra salud. Mira, hay la fibra número 10 del ADN, se activa con la búsqueda de Dios. Cuando estás buscando algo, ¿no? Es como, Dios mío, ayúdame. Necesito un cambio en mi vida, tengo que buscar un propósito, es como un llamado, pero nuestro ADN que es divino, es un ADN con libre albedrío. Es decir, que cada uno elige también su propia evolución en estas fibras del ADN. Entonces, la búsqueda de Dios, parece que no nos acordamos de Dios nada más que cuando tenemos problemas, ¿verdad? Pues esa búsqueda de Dios es como un inicio. Si seguimos a la fibra número 9 del ADN, es la capa de los milagros, es la capa de las remisiones espontáneas, de la sanación. Y esa capa obedece a tu palabra, a tu voz, a tu sonido, a las frecuencias que yo utilizo de la vibración de la frecuencia azul dorada, a la llama violeta, a diferentes frecuencias y sonidos. Entonces, cuando muchas personas se unen en oración para pedir por una persona determinada, multidimensionalmente estamos ayudando a la capa número 9 de esa persona que tiene un problema físico, mental, emocional, que le van a operar, que está a punto de morirse, y somos creadores. Esta es la gran conciencia a la que hemos venido y tenemos que estar despertando, que somos creadores porque tenemos a Dios dentro. Y entonces, como tenemos a Dios dentro, somos capaces de crear. Entonces, en el momento en que tú conectas a través, por ejemplo, de las afirmaciones o dando instrucciones a tu propio cuerpo, y le dices a tu cuerpo, yo soy el capitán del barco y vamos a tener una salud correcta, se me va a solucionar ese problema. Entonces, ahí la ciencia, si nos vamos a arigato, arigato que es la palabra, Masaru Emoto, que utilizaba la palabra arigato, que es un gracias en japonés, vio el poder que tenía esta palabra para sanar el cuerpo. Entonces, Masaru Emoto es un científico que lo que hizo es utilizar las palabras y según la palabra que utilizaba, cambiaba la molécula del agua, ¿vale? Entonces, él congelaba el agua y veía la geometría que tenía. Y en función de las palabras que utilizábamos, adquiría unas formas geométricas hermosas, como es arigato, que aparecía como una especie de corazón, o te voy a matar. Y aparecían cosas como monstruosas, cristales desordenados. Entonces, la información que nosotros le estamos dando a nuestras células, a nuestro agua interna, que es un 80%, es muy importante. Nosotros somos el capitán. Y fíjate que el ADN está constantemente escuchando nuestra voz. Para mí es muy importante que todo el mundo aprenda, aunque sea mínimamente, una frase, ¿no? Querido ADN, querido espíritu, cambia mi vida
y mejora aquello que deba ser mejorado. O sea, dar instrucciones a espíritu, dar instrucciones al propio ADN, a la conciencia, para que haya un cambio. Porque si yo tengo un dolor físico, yo soy una persona quejada de fibromialgias durante 12 años. Y he tenido que buscar muchas herramientas. Primero busco las herramientas científicas, mi hermano es médico y yo soy también de la ciencia, ¿no? Veterinaria. Entonces, cuando llegó el momento de darme cuenta que era yo y el poder es mío para transformar mi propio cuerpo, porque yo puedo tomarme una medicación que me viene muy bien, por supuesto, pero si mis pensamientos son de ansiedad, de negatividad, de estrés, de tensiones, estoy dando una información a mi cuerpo que se altera, no solamente lo físico, sino lo emocional y lo mental, ¿no? Y ahí la epigenética ha demostrado la importancia que tiene el poder de las creencias, de las palabras, de los pensamientos, cómo generan emociones, como estas emociones, cuando vibran durante más de 90 segundos, se convierten en sentimientos y es la vibración la que actúa directamente en los genes, en la genética. O sea, fíjate qué curioso porque está demostrado que realmente los genes no son los que, diríamos, mandan, sino es la química. La epigenética nos habla de que el cómo tú vives la vida, en las circunstancias que hay a tu alrededor, el cómo tú te tomas y te adaptas al medio, el cómo te alimentas, el cómo vives tu vida diaria, va a generar una vibración que curiosamente activa unas proteínas que están en la membrana celular y esos membrana celular activa los genes del ADN, hasta el punto que se ha demostrado que una vibración de miedo activa el gen del miedo. Pero lo curioso que han demostrado los científicos es que si tienes miedo es adictivo y entonces envía señales al cerebro para tener más información de miedo, ¿no? Y es como cuando vas a dejar de, cuando estás fumando, que tienes nicotina y que necesito más dosis, pues el miedo requiere como más dosis, ¿no? De información. Fíjate, Susana, si cada uno de nosotros tomase la conciencia de que tiene un poder dentro de él mismo que puede sanar y enviar información positiva a sus células, liberando péptidos y sustancias químicas maravillosas, hermosas de sanación. Cuando a alguien le dicen, ay, te amo, es que eres una persona maravillosa, todo el cuerpo reacciona. Pero si te dicen, es que te odio, es que no te puedo soportar, todo lo haces mal, no vales para nada, nos han dado mucha información de esta. Entonces, Es te que quedas ahí. el problema es que la gente no sabe si las personas hacia sí mismos o hacia sí mismas no saben decir cosas bonitas, pues dicen lo que, como se siente, pues también lo dicen hacia afuera. Y la verdad es que eso debería de cambiar ese sistema que hay, porque como estás diciendo, es constantemente, mm, baja la energía, todo, te afecta a todo, lógicamente. Totalmente, porque cada pensamiento, yo soy una maestra de eso, porque siempre me he fustigado todo lo que he podido. En muchos momentos de mi vida, cuando yo estaba enferma, hasta tenía una depresión tremenda, tuve procesos de ansiedad, o sea, me daba golpes contra la pared, porque yo qué sé, o sea, no te amas, no te ¿Cuánto tiempo, quieres. perdona un momento, cuánto tiempo tardaste en superar una fibromialgia? Es decir, cuando lo has superado ya totalmente o... Claro, yo tardé 12 años, que fue Pero, un camino de búsqueda, de búsqueda. Yo empecé con el Reiki. pero Entonces, no cuando... tomas nada de tratamiento ni nada No, actualmente. nada, no, nada, absolutamente nada. Yo empecé con el Reiki y ahí empezó a cambiar mi vibración. Empecé a ver las cosas de otra manera. Entonces, cuando yo vi que eso era bueno para mí, porque me estaba cambiando, empecé a darme cuenta que podía ser bueno para los demás. Entonces ya es cuando empecé a compatibilizar mi carrera profesional con el mundo de las terapias y de dar formación a otras personas. Que justamente has sido científica, que a lo mejor eras escéptica de todas estas cosas, ¿no? O si era, Totalmente, y cuando totalmente. descubriste esto, viste que sí había un funcionamiento, bueno, lo descubriste en ti misma.
Claro, porque cuando empiezas con la parte científica, empiezas, bueno, primero qué medicación hay, qué es lo que te pasa, comprender primero qué es lo que te está ocurriendo, por qué te está ocurriendo, dándole conciencia mental, dar una explicación, ¿no? Cuando está uno enfermo, si no consigues dar una explicación, la mente te va a traicionar mucho. Entonces entras en el caos y entras en el miedo, en un miedo muy grande, porque lo primero que piensas es que no puedo mover mi mano derecha, no puedo mover mi pie derecho, me vaya a quedar una silla de ruedas como me dijeron que me iba a quedar. Entonces, desde ese momento piensas que te vas a morir o conectas con esas frecuencias. Pero cuando poco a poco vas utilizando herramientas como el Reiki o otro sistema de vibración, entonces vas cogiendo confianza en ti mismo. Entonces, yo acepté mi enfermedad como ese gran regalo que me hacía la vida para poder aprender muchas cosas. Entonces fui siendo paciente de muchas técnicas, muchas terapias para poder convertirme en mi propia terapeuta. Por eso mi misión en la vida es dar formación para que otros aprendan y tengan la capacidad de autogestionarse su propia vida. No necesitamos a otros, somos nosotros los que en contacto con la fuente, luego ya empecé a conectar más con la fuente y al final acabé canalizando a María Magdalena. O sea, como la vida te va llevando, pero para mí forma parte de la ciencia eso, porque es como capacidades que todos podemos hacer. Y permíteme continuar con estas hebras del ADN para que la gente vea la grandeza que tiene en su interior. Entonces, la capa número 9 tienes la capacidad de autosanarte porque está la capa de las remisiones espontáneas y de los milagros que obedece a tu voz y tú le das instrucciones como un gran capitán, decir yo tengo salud, me siento feliz, bueno, todo ese tipo, ¿no?, de cosas. La capa número 8 tiene que ver con los registros acásicos. Entonces, Crayon nos dice que los registros acásicos es la herramienta para la salud más importante que tenemos en este momento en la humanidad. Está en nuestro ADN. Y mira, el ADN es como si fuese una biblioteca, una puerta abierta a una biblioteca donde está la información de todo lo que hemos sido en el planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento la humanidad estamos viviendo muchas emociones que ni siquiera son de esta vida, pero que están solapadas en nosotros y proceden de otras vidas que están como para trascenderlas. Entonces, yo me puedo liberar de mi parte kármica. Entonces, cuando hablamos al ADN, querido espíritu, querido ADN, hoy elijo liberarme de todas las situaciones kármicas de esta otra vida que hayan estado impactando y que me den emociones negativas, conflictos con otras personas, alteraciones de mi personalidad. Habla a tu ADN. ¿Qué es lo que se necesita en ese habla? Bueno, lo primero que se necesita es intención pura y mucho amor, estar conectada. Como te he dicho antes, tiene que haber un autoconocimiento, un reconocimiento. Es decir, yo reconozco que esto está dentro de mí y que soy grandiosa y por tanto me doy la oportunidad de amarme a mí misma. Porque cuando me hago a mí misma, no estoy llamando a Oliva, estoy llamando al ser espiritual que es Oliva. Estoy llamando al ser espiritual que es cada uno de nosotros y como dice la ciencia, es el 97% de lo que yo soy. O sea que yo soy un 3% mente y conflictos, ¿no?, de conciencia, ¿no?, del subconsciente. Pero soy mucho más, yo soy un cuerpo, digamos, un ser espiritual eh, que vive en un cuerpo físico. Pero es mucho más grandioso mi espiritualidad, más grande, ocupa más volumen que la parte física que yo soy. Entonces, intención pura, amor, pedir permiso, siempre nos está escuchando. O sea, siempre. Fíjate el poder de los pensamientos. El poder de los pensamientos y la palabra hablada hace obra en diferentes campos. En primer lugar, la química del cuerpo. Todo lo que yo hablo hace que tu química se desarrolle positivamente con péptidos y sustancias químicas maravillosas o negativas, que me son tóxicas. Tenemos una farmacia interna que generamos con nuestra mente o pueden ser beneficiosas para la salud y depende de ti. Tus pensamientos no solamente actúan en tu cuerpo, sino que afectan a las personas que tienes al lado. Yo durante muchos años, 12 años, sufriendo.
aquejada de enfermedad. ¿Cómo va a estar mi familia? Hecha polvo, quejándome constantemente de mis dolores. Ay, 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 ay. Mis pensamientos son un llamado como ser creador que soy a la fuente divina. Entonces, si yo me quejo, como soy creadora, me va a venir más de lo mismo. Que no encuentro trabajo, no hay manera, porque tal, porque el problema, la situación social. No, no, no. Vayamos a nuestro centro, activemos la conciencia que está en nuestro ADN, activemos y desde ahí vamos a sacar todos los potenciales que tenemos. Entonces, fíjate, desde los registros acásicos puedo liberar lo que ya no necesito y puedo extraer de vidas pasadas todo aquello que elijo bueno para traerlo aquí. Querido espíritu, querido ADN, quiero traer de mis vidas pasadas la paz que he sentido en tantos momentos y que se haga presente en mi vida de la hora. El ADN está deseando escuchar. Una pregunta que están haciendo. eh, Marga pone, buenas noches. ¿Esa sanación, gracias a la ADN, sería heredada por las siguientes generaciones por la epigenética? Maravilloso, me encanta esa pregunta. Mira, hay una fibra del ADN que es la fibra número 2. Y la fibra número 2 esta, tiene que ver, diríamos, con toda esa familia del alma, con esos ancestros, con esos herederos, con esa herencia genética. Entonces, es como adelanto y más información, luego contesto a esta pregunta, porque es como ahí tienes todo el apoyo, todo el trabajo personal que tú haces en ti está heredado para las siguientes generaciones. Porque yo puedo heredar un miedo ancestral o, por ejemplo, una sensación de odio, ¿no? Yo me acuerdo de una clienta, una alumna que tenía mucho odio a su abuelo, un odio enorme a su abuelo porque era muy machista, porque no trató bien a su abuela, ¿no? en esa situación. Entonces, toda su generación, su mamá, ella, su hija, todos tenían esa sensación de rabia al hombre, ¿no? Porque está ahí como heredado. Cuando hicimos un trabajo de registros acásicos, ella misma se dio cuenta que en otras vidas había sido su abuelo. Entonces, ahí hicimos una sanación desde el amor, por eso es tan importante, con esa intención pura, amar, limpiar esas memorias. Parece como que nuestros ancestros o los de la Edad Media o los atlantes hicieron grandes catástrofes, ¿no? Pero, ¿cómo podemos sanar todas esas memorias de la humanidad si no es a través del amor que somos, despertando esa conciencia crística? Porque la 13ª hebra del ADN, aunque las estoy saltando todas, las diré, la 13ª hebra del ADN está aquí, en nosotros, en nuestro corazón. Es la llama trina, la conciencia crística que tenemos todos como es ser esos hijos y herederos de este gran Dios todopoderoso que tenemos. Y hemos venido aquí a despertar esta conciencia. Entonces, si yo sano mis conflictos con mis ancestros y lleno de amor a mi papá, a mi mamá y a todas las generaciones anteriores, e incluso a mí misma en otras vidas pasadas, en lo que yo pude hacer, entonces estoy limpiando mi ADN y de mis futuras generaciones. Lo que hago por mí, lo hago para todos. Es una conciencia, diríamos, es una constelación lo que estamos haciendo. Lo primero que yo hago, lo primero que se me instruyó en una activación de ADN, porque el trabajo que yo hago de activación de ADN son 4 módulos cada 2 meses a través de la llama azul dorada. El permiso que me dieron, yo digo, bueno, pero me dijeron, esto es para un TATSAT, para trabajadores de la luz. Digo, madre mía, trabajadores de la luz, no sé si estamos preparados todos para ser trabajadores de la luz. Y entonces, el primer trabajo es el perdón, es trabajar la energía de la aceptación de lo vivido, el responsabilizarnos uno mismo, el disculparnos, el perdonarnos y el llenar de amor. Pero no solamente nuestras memorias, sino todas las memorias de tu papá, porque hay que empezar siempre con el padre biológico, con la mamá, con la abuela, el abuelo, los ancestros. Y ya últimamente en las meditaciones y en los trabajos que yo estoy canalizando, se hacen
trabajos de perdón de la conciencia cósmica. O sea, es como, ya no soy yo el único importante, sino que lo hago para toda la humanidad, para toda mi familia, para mí, para mi familia, la humanidad y para el universo, que eso también es muy importante. Entonces, sí, querida, es así. Entonces, trabajar por uno mismo es el gran regalo que le estamos haciendo a la humanidad y a las futuras generaciones. Y por eso fue el motivo en el que yo me dedico a esto, porque yo quiero que mis hijos, mis nietos y todos despertar al mayor número de personas en esta frecuencia alta de vibración para crear una sociedad no basada en el miedo ni en la desconfianza, sino en el poder interno y con la ayuda divina. Bueno, agradecerte porque es que es fabuloso todo lo que has estado comentando en este directo y bueno, y yo creo que tienes muchísima información para compartir y bueno, si quieres dar un pequeño toque con respecto a lo que es tus viajes de María Magdalena. Perfecto, maravilloso. Pues mira, solamente dame permiso para terminar la hebra número 2 del ADN, que es la Sí, única que nos ha quedado por pendiente, supuesto. que ahí estaría contenida todas las lecciones de vida que todos tenemos que aprender. Tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a respetarnos, a no ser víctimas, a conocer nuestra autenticidad, nuestra maestría, a escuchar a otros. O sea, cada uno tiene unas lecciones. Entonces, cuando se activa el ADN, se aceleran todos esos procesos. Y sin duda, la primera hebra de ADN multidimensional es la genética, es mi 8% de ADN que yo soy de mis físicos. Y bueno, muy conectado con toda esta información, porque yo llevaba mucho tiempo diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver trabajar con el ADN, con María Magdalena? Al final descubrí esa conciencia crística. María Magdalena para nosotros en este momento representa el futuro de la humanidad, porque María Magdalena viene a recordarnos la importancia de la energía femenina en este momento en el ser humano, tanto seamos hombres como mujeres. Tenemos que volver a reconectar con la feminidad y unificarla con la parte más masculina que somos. Vivimos en una sociedad muy masculina, no machista, sino masculina. Lógica, estructura, racionalidad, hacer, 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 hacer. Y sin embargo, María Magdalena nos habla de la energía del amor, nos habla de la intuición, de la creatividad, de conectar con el ser. Entonces, cuando el ser humano, en todo su poder personal y divino, se conecte esa grandeza de lo masculino que yo soy y de lo femenino que yo soy, formando el uno, ahí es como podemos generar el nuevo humano, la nueva humanidad. Entonces, en estos viajes que vamos al sur de Francia, lo que se hacen son talleres, por cierto, va a ser del 15, ya hemos terminado ahora en septiembre, del 15 al 20 de septiembre del 2024. Este año ya hemos finalizado. Entonces, vamos viajando a esos lugares sagrados, siguiendo las huellas de María Magdalena, donde ella vivió, donde ella murió, y hacemos diferentes talleres y trabajos personalizados desde activación por el ADN, conexión con registros acásicos, conexión con el niño interior. En cada lugar hacemos cosas diferentes que nos permiten conectar con nuestra belleza. Entonces hay una transformación maravillosa, profunda, ¿no? de maravilloso grupo de personas que este año comenzaron. Y este año fue mi primera vez, puesto que en abril del año 2022 recibí el mensaje de María Magdalena de escribir un libro. Y bueno, a ver, está por aquí. Aquí me vino, me enseñó, estaba yo meditando y me enseñó un corazón y un rayo. Dije, uy, madre, ¿qué es esto? Y al final me di cuenta que era la portada de un libro. Y él ya me hablaba de tú y yo y tú. Entonces, la importancia de que tú y ella, tú y yo, todos los seres humanos somos importantes. Y hay que atrevernos, me decía en el libro, atrévete, se titula también así, atrévete a encontrarte. Porque, Susana, lo valientes que tenemos que ser en el día a día para poder encontrar, hacer frente a nuestras emociones, nuestros conflictos de personalidad y abrazarnos desde el amor, de verdad, o sea, sin reproches. Entonces, cuando eres suficientemente valiente, atraviesas ese túnel de la oscuridad, de la noche oscura del alma,
para darte cuenta que somos grandiosos. Y María Magdalena nos viene a decir mucho, genera la manifestación en esta tierra, porque somos creadores, pero si no conectamos con nuestros deseos, con nuestros verdaderos deseos del alma, no podemos crear el futuro. Entonces vivimos como pollos sin cabeza, sin saber a dónde vamos y haciendo lo que hacen los demás y sumidos igual en el miedo, el problema, la enfermedad. Pero ¿cuál es el verdadero deseo de tu alma? ¿Qué quieres para el futuro, para ti? Soñar. Entonces, María Magdalena nos trae eso, la energía femenina, que en tiempos de Lemuria estaba unificado y que en la Atlántida hubo esa separación entre el masculino y el femenino. Y ahora estamos en ese ciclo cósmico de los 26.000 años donde estamos listos y preparados para restaurar nuestro poder divino. Pues muchísimas gracias. Gracias a De ti. verdad, ha sido maravilloso bueno, todas me gustan, pero me ha encantado tu información, todo lo que has compartido. Y bueno, ya daros las gracias a todos los que estéis aquí presentes y recordaros que este fin de semana tenéis el taller de activación del ADN, por si os puede interesar, que quedan poquitas plazas y podéis contactar con ella, que tenéis toda la información debajo del vídeo. Y bueno, espero que sea todo un éxito y que puedas ayudar a muchísimas personas con este trabajo tan fabuloso. Y el próximo viaje que realices, a ver si puedo irme yo contigo. Y bueno, pues nada, te mando un beso muy grande, un abrazo de luz y muchísimas gracias a todos y a todas. Nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Te amo. Gracias a todos. Igualmente.